Estuvimos hablando el domingo pasado de la provisión de Dios para nuestras necesidades, ¿recuerdan? ¿Sí? Todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos en este caminar con el Señor, en la vida, es la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo. Recordemos que ahí están todos nuestros recursos, todo lo que nosotros necesitamos está en la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está toda nuestra provisión. Y veíamos que el mundo fue derrotado en la cruz. Así que el mundo ya no tiene más autoridad o derecho en nuestras vidas, a no ser que nosotros demos ese derecho, ¿no? Recordemos lo que dice Gálatas, ¿no? Que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces el mundo ya no tiene poder y no tiene derechos sobre nuestras vidas. También veíamos que la carne perdió su derecho y autoridad sobre nosotros, ¿sí? Vemos que la carne, hermanos, no tiene poder más en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido crucificados con Cristo, pero resucitados con Cristo. Por lo tanto, hay una nueva naturaleza en nosotros. Nosotros veníamos de una naturaleza pecaminosa, ¿no? Por el pecado de uno pecaron todos, pero por la justicia de uno todos fuimos justificados. Y eso es la obra de la cruz. Por lo tanto, hermano, la carne no tiene más autoridad en mi vida, no tiene más derecho. Entonces yo, una vez que entiendo esto, yo tengo el conocimiento y la autoridad para deshacer las obras de Satanás, pero también, hermanos, para crucificar mi carne. Siempre va a haber una lucha con nuestra naturaleza, hay todavía rasgos de esa naturaleza pecaminosa, con las cosas que todavía están por ahí y luchamos. Pero yo tengo que entender de que no tiene autoridad sobre mi vida. Amén. Entonces yo ya no tengo justificación. A veces nosotros nos justificamos, no, es que es más fuerte que yo y no puedo, y porque el mundo me presiona, y porque las tentaciones, y tenemos lucha. Pero tenemos que entender, hermanos, que yo ya no tengo justificación, porque la obra ya está hecha en la cruz, la obra ya está completa. Consumado es, ya está todo hecho, no hay más sacrificios. Y nosotros leíamos en la palabra que dice que nosotros, que una vez que murió Cristo en la cruz, fue de una vez y para siempre. Entonces ya no hay otra obra que se pueda hacer. Toda la obra está completa en la cruz. Es la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tenemos que entender que el enemigo también fue derrotado en la cruz. Tenemos que entender que Satanás no tiene derecho sobre mi vida, no tiene autoridad sobre mi vida, a no ser que nosotros otorguemos el derecho y la autoridad. El enemigo siempre va a tratar de una o de otra forma de sacarnos de los propósitos de Dios. De una o de otra forma él quiere presionarme y quiere arrastrarme a las tentaciones, a las viejas cosas o a cosas nuevas que puedan surgir. Pero yo tengo que entender que Satanás no tiene derechos sobre mí. Los derechos que él tenía sobre mí fueron quitados. El acta que era contraria a mi vida fue clavada en la cruz. Por lo tanto, el enemigo no tiene derecho. En Colosenses 2:15 dice que el enemigo fue vencido, fue derrotado, expulsado, exhibido públicamente, perdiendo el derecho y la autoridad que tenía sobre mí. Entonces, hermanos, a veces nosotros decimos que el diablo metió la cola, es que el diablo... No. El enemigo siempre de una u otra forma va a tratar de tentarme, va a tratar de sacarme de los propósitos de Dios, porque ese es su plan, destruirnos, robarnos. Pero de una u otra forma va a tratar, pero hermanos, nosotros tenemos que entender que Él no tiene más derechos y que no tiene poder en mí, a no ser que yo otorgue. Tengo la autoridad en Cristo para echarlo y sacarlo fuera. Sacarlo fuera de mi vida. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el mundo, la carne y el enemigo perdieron su derecho y autoridad sobre nuestras vidas. Entonces no tengo que vivir más bajo la presión del mundo, a lo que el mundo establece, porque ya el mundo fue crucificado y yo al mundo. Entonces no tiene derecho y poder. La carne fue crucificada. Quitó el poder que tenía en mí. Yo tengo que aprender, hermanos, ir a la cruz cada vez que sea necesario.
La cruz, hermano, es el altar de Dios. Es ahí donde yo vengo a dejar mis cargas, mis necesidades, las luchas, las pruebas, toda nuestra vida. Cada día yo puedo venir a entregar todo lo que está pesando en mi corazón. La cruz, hermanos, es efectiva en nosotros y algo visible, palpable, que se vive, que se camina cada día. Cada día hay algo que está haciendo contacto. Yo estoy muy cerca de los parlantes, ¿no? Entonces, tengo que entender, sí, hay algo que está haciendo ruido. Entonces, tengo que entender que la obra de la cruz es completa. El pasado, hermanos, el pasado también fue llevado a la cruz. Yo ya no tengo que perseguirme por las cosas viejas pasadas, porque ya están en la cruz. Cristo ya lo llevó, ya está ahí, ya no hay más. Si yo de algo me voy a acordar, es de la obra de la cruz. Segunda de Corintios 5, 17, 16 dice que las cosas, para los que estamos en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mi hoy, mi presente, lo que ahora yo camino es nuevo en Dios. Lo viejo, lo pasado ya está en la cruz. Y yo lo que tengo que buscar cada día es lo nuevo de Dios en mi vida, es caminar en lo nuevo de Dios sobre mí. Entonces yo tengo que entender, hermanos, que ya yo no puedo vivir de las cosas viejas pasadas, ni de lo bueno, ni de lo malo del pasado. Yo tengo que vivir el presente, el hoy, lo que Dios hoy tiene para mi vida. ¿Amén? Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de librándonos de nuestra mente. La batalla, hermanos, la guerra que nosotros lidiamos es en nuestra mente. Es ahí donde nosotros tenemos una lucha constante, es en nuestros pensamientos. Todo lo que pasa en nuestras mentes, hermanos, tarde o temprano va a resultar en un comportamiento. Todo lo que yo acepte que entre a mi corazón, ideas, pensamientos, todo lo que yo pueda ver en los medios de comunicación, la televisión, el internet, las conversaciones, lo que vivimos afuera en la vida, el día a día, todo eso queda almacenado en mí, entra a mi corazón. Pero yo tengo que vaciar mi corazón, tengo que sacar mi corazón de aquello que me contamina, de aquello que me corroe, de aquello que aparta mi corazón de Dios. Entonces, nosotros lidiamos una batalla constante, hermanos, en nuestra vida. Nosotros lidiamos, hermanos, con pensamientos, con ideas que nos vienen. Y que muchas veces esos pensamientos, esas ideas no están muy alineadas a la verdad de Dios. A veces vienen ideas a nuestros corazones, a nuestros... Hola, ahí se despertaron, ¿no? Que nos apartan de los propósitos de Dios. Entonces tengo que yo entender que yo tengo una batalla, hermano. Nosotros lidiamos una batalla cada día. Ahora, esa batalla yo no la puedo lidiar en mi carne, en mis propias fuerzas humanas, o como yo aprendí en mis viejas experiencias. Esa batalla yo la libero en la obra de la cruz, en la obra del Espíritu Santo. Somos necesitados de Cristo, somos necesitados del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo necesito la guía, la sabiduría del Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe a lidiar estas batallas que tenemos día a día. Cada día hay una batalla que tenemos que liberar. Y a veces la presión es más fuerte, pero yo tengo que entender que esa batalla yo la libero desde la cruz. Y con la ayuda del Espíritu Santo, con el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, para que la obra de la cruz sea efectiva en mi vida, yo necesito, hermanos, entender que esto es algo personal. La obra de la cruz es algo personal. Hay gente que intercede por nosotros, que ora por nosotros, por nuestras luchas, necesidades, y gracias a Dios. Pero hay una batalla que yo la tengo que liberar personalmente. La salvación es personal, hermanos. La salvación es personal. Entonces, es algo personal. Yo tengo que entender, hermanos, que mi vida es algo personal. Yo tengo que, el altar es algo personal. A veces luchamos tratando de arrastrar a la gente que venga aquí. Ore.
que por favor tenga comunión con Dios, que por favor lea la palabra. Y como que estamos ahí como empujando muchas veces a otros que lo hagan. Pero hermano, este es algo personal. Nosotros tenemos que labrar nuestra propia tierra. Yo no puedo esperar que otros labren mi tierra. Esto es algo que se labra, se lucha de manera personal. Tenemos que ser responsables con nuestra comunión con Dios. Tenemos que ser responsables con nuestro caminar con el Señor y ser responsables con la palabra recibida. Cada uno de nosotros somos responsables de la palabra que ya hemos recibido. A mí Dios me va a pedir cuenta de la luz que Él me dio, de la palabra que Él me ha dado. Yo tengo que rendir cuentas a Dios. Y un día todos rendiremos cuentas a Dios. Y el Señor me va a pedir las cuentas de lo que Él ya me dio, de lo que Él ya me enseñó. Entonces hay una responsabilidad de vida personal. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el aceptar a Cristo es algo personal. Es algo personal. Nadie puede hacerlo por mí. Es algo personal, algo que yo tengo que hacer. Entonces, es algo que nosotros tenemos que trabajar. A veces nos acostumbramos o vivimos de bendiciones prestadas. Y muchas veces somos sostenidos porque otros oran por nosotros, otros están intercediendo. Pero muchas veces, hermanos, estamos viviendo de lo prestado, de la oración de otros, de la intercesión de otros. Pero en algún momento yo tengo que trabajar mi propia tierra. Yo tengo que labrar mi comunión con Dios. Yo soy responsable de lo que camino con el Señor, de la palabra que me ha sido dada. A veces decimos, no, porque ese lugar no me gusta, porque no es lo que yo esperaba. Y no, porque no me visitan nunca. Y no, porque nunca me preguntan cómo estoy. Entonces, no se trata de cuánta gente está atenta a mi vida o cuánta gente está interesada en mi vida. Hermanos, el caminar con Cristo es una responsabilidad personal. Tu crecimiento es algo personal. El que quiere crecer va a crecer. El que quiere cambiar va a cambiar. El que quiere ser libre va a ser libre. Pero es algo que yo tengo que trabajar con el Señor. Entonces, hermanos, porque a veces somos muy flojos. A veces la gente no cambia, no sale adelante porque no ora, no tiene comunión con Dios, no lee palabra de Dios. Y una vez cuando ministra en liberación o en sanidad interior en la gente, cuando uno ora por las personas, la primera pregunta y la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo inviertes con el Señor? Y la respuesta de muchos lamentablemente es que me cuesta orar. Es que soy floja, es que no me gusta leer mucho, es que no entiendo. Pero el Espíritu Santo está para hacerme entender, para hacerme comprender. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Si yo algo no entiendo, yo tengo que pedir al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame, ayúdame a ver, a entender lo que me estás hablando, porque lo que yo entiendo es lo que puedo caminar. Es lo que puedo vivir. Nosotros no podemos vivir lo que no entendemos. Tenemos que entender y comprender. Entonces yo puedo caminarlo, puedo vivirlo. Y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que trae la sabiduría y el entendimiento. Que el Espíritu Santo entre a nuestras mentes. Ahora, hermanos, librándonos de nuestra mente, lo primero que yo necesito hacer es que confesar los pecados de nuestra mente, pecados de nuestros pensamientos, hermanos. ¿Qué tipo de pensamiento nosotros permitimos en nuestras mentes? ¿Qué tipo de ideas? A veces tenemos tantas fantasías. A veces fantaseamos, a veces, claro, no hay un pecado de acción, pero hay un pecado de pensamiento. Hay pecados de pensamientos. A veces pensamos mal de otros. A veces en nuestro propio corazón estamos enjuiciando, criticando, murmurando, ¿no es cierto? A veces en nuestro propio...
o dudamos de otros. Permitimos pensamientos de dudas. Permitimos pensamientos de desconfianza. Permitimos pensamientos de lujuria, fantasías. Yo necesito arrepentirme, hermano, de estos pensamientos porque están arraigados en mi corazón. Y esos pensamientos, esas ideas, con el tiempo me van a llevar a un pecado. Todo lo que yo permito que entre a mi mente, a mi corazón, en tarde o temprano va a resultar en un comportamiento. Entonces yo necesito arrepentirme, hermanos, de los pecados de mi mente. ¿Cuáles son los pecados de mi mente? ¿Cuáles son los pensamientos que yo estoy teniendo? A veces tenemos todo tipo de pensamientos obsesivos. Y nos imaginamos cosas. Tenemos esos delirios de persecución. Pensamos que todo el mundo tiene algo contra nosotros, ¿no? Pensamos que la gente algo malo me va a hacer. Y caminamos en desconfianza, caminamos en temor. No podemos confiar en otros, no creemos en otros. Porque estamos inundados de ideas. Y esas ideas, hermano, de lo que yo he visto o he experimentado. O esos pensamientos vienen de cosas que yo escuché, de conversaciones, de ideas. Y yo las tengo ahí. Y sabe, hermanos, en esto el enemigo tiene mucha autoridad, en las cosas no confesadas, no habladas. El enemigo opera en lo oculto y vergonzoso del corazón. Y a veces, hermanos, nosotros dejamos esos pensamientos, los dejamos ahí adentro. Que nadie lo sepa, que nadie se entere lo que yo estoy pensando, las ideas que me vienen a mi mente. A veces, hermanos, nos vienen ideas terribles a nuestros pensamientos. Yo a veces pensaba y luchaba, y a veces cuando me enojaba, a veces yo decía, me gustaría tener una ametralladora y darle a todo así. ¿Alguno ha pensado eso? Otros quieren tener una bomba, ¿no? Y desaparecemos todo y se soluciona el problema. Son ideas, son pensamientos, pero esos pensamientos, ¿de dónde vienen, hermanos? El enemigo siembra ideas y pensamientos con el propósito que resulten en pecados. O a veces fantaseamos con alguien que nos atrae, con alguien que nos gusta, y nos imaginamos todo tipo de películas, porque ya hay experiencias vividas del pasado, pero vienen las ideas y vienen los pensamientos. ¿Y esos pensamientos quién los sabe? Yo digo, no, es que nadie lo sabe. Dios los conoce. Dios conoce mis pensamientos. Entonces yo digo, sí, pero Dios conoce mis pensamientos. Pero, ¿sabes? Yo necesito entregárselos a Dios. Porque Dios no puede meter la mano a mi cabeza y sacar las ideas. Porque Él respeta nuestras decisiones. Dios es respetuoso con nosotros. Entonces Él me da a mí la responsabilidad y la decisión de que yo le permita, de decirle, Señor, saca estos pensamientos de mí, no los quiero tener más. Señor, ayúdame, yo no quiero tener estos pensamientos. Y si esos pensamientos, hermanos, persisten, yo necesito buscar ayuda a alguien. Mire, hermano o hermana, yo estoy luchando con este tipo de pensamientos. No sé por qué me vienen. Hermano, por lo general esos pensamientos nos quieren apartar de Dios. Nos quieren apartar del amor y de la verdad de Dios. Entonces, cuando yo los saco a luz, automáticamente el enemigo pierde autoridad, pierde derecho. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a los otros, para que sean sanados. Tenemos que buscar personas justas, personas que caminan en el temor de Dios y buscar ayuda. Pero muchas veces nos quedamos con esas ideas y eso, hermanos, con el tiempo se transforma en atadura en mi vida. Las ataduras son esclavitudes. Somos esclavos de ideas y pensamientos que nos quieren apartar y robar de los propósitos de Dios. Entonces yo tengo que sacar esos pensamientos afuera.
Pueden ser pensamientos de enojo, de temor, de lujuria, de ansiedad, de juicio, o remordimiento, o resentimiento, porque no he perdonado. Y cada enojo me viene la bronca, la injusticia, pero todo está ahí, en mi mente, en mi mente. Y tenemos diálogos con nuestra propia mente, y eso es muy peligroso, hermanos. Tener diálogos con nuestros propios pensamientos, porque eso nos puede llevar a una confusión. Entonces yo necesito confesar esos pensamientos, sacarlos a luz, entregarlos al Señor. Segundo lugar, yo tengo que rechazar la autoridad. Yo confieso, lo saco a luz, pero rechazo la autoridad que en nuestras mentes le hemos dado al mundo, a la carne, al pasado. La autoridad, porque el enemigo ha tomado, hermanos, y el enemigo toma derecho en nosotros cuando yo le otorgo el derecho. El enemigo no tiene el derecho a no ser que yo se lo otorgue. Entonces, hermanos, yo tengo que rechazar la autoridad que le he dado en mi mente al mundo. A veces le hemos dado autoridad, a veces pensamos como el mundo, hermanos. Y esto es una lucha constante en nosotros. Todavía pensamos como el mundo. Pensamos resolver las cosas de la vida como el mundo. Pensamos solucionar las cosas como el mundo nos enseñó. A veces, hermanos, la carne tiene autoridad en nosotros. Siempre la carne va a querer tener derechos sobre mi vida, porque no se somete a Dios y tampoco puede. Pero yo necesito quitarle la autoridad a la carne, a mis apetitos, impulsos, deseos y necesidades. Eso es la carne. Yo necesito quitarle la autoridad, el derecho que le di. Entonces a veces nosotros confesamos, pero no le quito el derecho, la autoridad. Entonces yo tengo que quitarle el derecho, tengo que quitarle la autoridad. Tengo que quitarle la autoridad al pasado. Muchas veces el pasado sigue pesando en mi vida. Las cosas viejas pueden ser buenas o pueden ser malas. Todavía tienen un peso en mi vida. Todavía me condicionan en mi caminar con el Señor. Muchas veces, hermanos, las cosas pasadas nos impiden avanzar con Cristo. Nos impiden avanzar en nuestro crecimiento o en los desafíos que Dios está poniendo en nuestras vidas, porque el pasado está pesando todavía. Todavía tiene algo de autoridad en mi vida. Todavía me condiciona. Y por eso a veces no crecemos, no maduramos, porque todavía tienen derecho y que tienen autoridad sobre mi vida. ¿Cuáles son esas cosas pasadas que tienen derecho en tu vida? Que todavía tiene cierta autoridad en tu vida y te condiciona en tu caminar con el Señor. Te condiciona aún en tu servicio a Dios. Porque el pasado todavía está pesando. Puede ser lo bueno o puede ser lo malo. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que las armas de nuestras milicias, ¿no?, son poderosas en Cristo Jesús. Y a veces nosotros queremos luchar en nuestra capacidad humana. Entonces, nosotros no solamente pedimos perdón por el pecado, ¿no? No solamente, porque a veces pensamos que el perdón solamente es por el pecado, sino que tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser libres de estas. El Espíritu Santo, hermanos, que nos ayude a luchar y a desarraigar estas cosas que están arraigadas en nosotros, que tienen raíces en nuestras vidas. El proceso de transformación de nuestra mente, hermanos, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Y ese proceso va a avanzar en mi vida, en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios, pero también, hermano, en cuando yo crucifico mi carne, cuando yo llevo a la cruz el pasado, cuando yo llevo a la cruz
el pecado, cuando yo llevo a la cruz todo aquello que en algún momento ha tenido autoridad en mi vida. Más nos cuesta a nosotros ir a la cruz. Es lo que más nos cuesta, entregar a Cristo las situaciones, las cosas, porque, ¿sabes? A veces estamos arraigados y acostumbrados a los viejos hábitos. Estamos acostumbrados y arraigados a los viejos hábitos. Ya no sabemos cómo, no sé, si no lo hago de esa manera, no sé cómo hacerlo. Hoy en la mañana no teníamos electricidad, ¿no es cierto? Yo creo que todos nos sentimos perdidos porque no hallábamos qué hacer tan temprano. No podíamos prender la tele, no podíamos conectarnos al teléfono, ¿no? Y parecía como que algo nos faltaba, ¿no? ¿Sí o no? Claro, porque estamos habituados, acostumbrados. Entonces, cuando el Señor, hermano, nos saca las cosas de raíz de mi vida, yo tengo que llenar esos vacíos que quedan con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Tengo que aprender a llenarlo. Tengo que aprender a llenar mi vida. Hermanos, nosotros tenemos hábitos todavía con los que lidiamos y luchamos, pero voy a tener victoria de esos hábitos cuando voy a la cruz, cuando crucifico la carne, cuando renuncio a las cosas viejas, pasadas, cuando entiendo que el enemigo no tiene derecho y no tiene autoridad sobre mi vida. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Obediencia de Cristo. Entonces dice que usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Cómo luchas tú con la vida? ¿Cómo enfrentas las soluciones de la vida? ¿Cómo solucionas las cosas de la vida? Tenemos la tendencia, y por lo general lo que más hacemos es lo hacemos como en el mundo, porque es de donde yo vengo. Entonces usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Yo ya no puedo, hermanos, enfrentar la vida desde la mirada del mundo, porque ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Dice, para derribar las fortalezas ¿de qué? Del razonamiento humano y para destruir argumentos. Razonamientos humanos y argumentos falsos. Argumentos son ideas propias. Esos son los argumentos. Los argumentos son las ideas que yo construyo para justificar mis acciones, ¿no? Y argumentamos todo. Siempre tenemos una respuesta a todo. Son cosas que yo invento, son mis propios razonamientos para justificar mis acciones. Pero dice que acá, nosotros ¿qué tenemos? Que derribar esas fortalezas. Son fortalezas. Una fortaleza es algo que a mí me gobierna, algo que a mí me tiene cautiva, me tiene presa. No me deja o no me permite pensar diferente o hacer las cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, y destruir argumentos falsos. Satanás es padre de mentira. El hombre es padre de argumentos. Nosotros inventamos cosas, argumentamos para justificar, pero yo tengo que destruir, romper esos viejos hábitos. Romper esos viejos hábitos, donde nosotros justificamos nuestras acciones y destruimos todo obstáculo de arrogancia, orgullo, arrogancia, que impide que la gente conozca a Dios. El orgullo, hermano, esconde mi verdadero yo.
El orgullo no me deja mostrarme tal cual yo soy. El orgullo esconde mi realidad de vida. El orgullo dice, si tú hablas, no te van a amar más. Si tú confiesas, si tú cuentas, nadie va a creer en ti. ¿Qué va a pensar la gente de ti? Porque nosotros estamos orgullosos de nosotros mismos. Estamos orgullosos de nuestra humildad. Ese es engaño del corazón. El orgullo me esconde, no me deja mostrarme real, no me permite mostrar mi realidad de vida, no me permite, hermanos, de pedir ayuda. El orgullo no me permite buscar ayuda. Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y hermanos, si hay algo que Dios no acepta en nuestras vidas, es el orgullo. Dios mira de lejos a los orgullosos. ¿Por qué? Porque es hipocresía. La hipocresía. La hipocresía, hermanos, es tratar de mostrar algo que no somos. Mostrar algo que no es mi realidad de vida. Es la apariencia. Eso se llama orgullo. Y Dios el orgullo lo mira de lejos. Dios trabaja en lo verdadero de nuestro corazón. Él da gracia, dice que mira a los soberbios, orgullosos, de lejos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir que le da gracia a los humildes? El Señor extiende su gracia, su amor, su misericordia, su perdón sobre nuestras vidas cuando yo muestro mi realidad de vida. Cuando yo le tengo que decir, Señor, esto soy, esto tengo, esto está en mí, pero necesito de ti. Entonces el Señor nos levanta de la vergüenza, nos levanta de la culpa, nos levanta del pasado, nos levanta de todo lo pecaminoso en mi vida, aún de todo lo triste o doloroso, traumático que haya sido en mi vida. El Señor me levanta, sacude ese polvo y comienza a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Él da gracia a los humildes. Dios se glorifica, hermanos, en los verdaderos de corazón. Por eso dice la palabra, dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el adorador en espíritu y en verdad? El que es real. El verdadero adorador en espíritu y en verdad no es el perfecto, porque no existen los perfectos, no hay. Solo hay uno que es perfecto y es Cristo Jesús. No hay más. Yo tengo realidades de vida que tengo que aprender a romper y tengo que aprender a llevarlas a la cruz para ser libre de las cosas que arrastro año tras año, hábitos viejos que no cambian y que año tras año seguimos pisando el mismo agujero, como decimos. ¿Por qué? Porque yo no le he quitado la autoridad, el derecho y no los he entregado a Cristo o no los he sacado a luz. Hermano, Dios opera donde hay luz, donde hay verdad, ahí es donde Él opera. Entonces, hermanos, destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. La madre de la rebeldía, de la desobediencia, es el orgullo. ¿A alguien le gusta que le digan lo que tiene que hacer? ¿No? Saltamos, ¿no es cierto? ¿Y qué te importa? ¿Y qué te metes en mi vida? ¿Y qué? No, porque no nos gusta, porque estamos llenos de orgullo. Porque yo ya creo que lo sé todo. Y los que somos más viejitos nos creemos que a esta altura de nuestra vida nadie me va a enseñar. Hermanos, no sabemos nada, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a caminar con el Señor. Entonces, hermanos, no podemos vivir en rebeldía, en desobediencia. La rebeldía, hermano, es desobediencia. Es no reconocer que otros me enseñen, que otros me ayuden, que otros caminen conmigo. Necesitamos, hermanos, caminar en obediencia. Acuérdate lo que dice Romanos 6, 16.
A todo lo que nosotros obedecemos somos esclavos. Si yo obedezco al pecado, soy esclava del pecado. Si yo obedezco a Cristo, a la verdad de Dios, soy esclava de la verdad de Dios. Entonces, a todo lo que yo obedezca tiene autoridad sobre mi vida. ¿A qué estamos obedeciendo, hermanos? ¿Cuáles son los viejos hábitos que todavía nosotros luchamos? Y que muchas veces son ataduras en nosotros. No solamente son hábitos, sino que son esclavitudes en mi vida. Y las esclavitudes, hermanos, son esclavitudes que vienen de generación en generación, son maldiciones generacionales. Nosotros venimos de mucha historia, hermanos. Venimos de muchas generaciones. Y no todas nuestras generaciones han venido o han vivido en la verdad de Dios. Nosotros hemos heredado de todo un poco. Venimos con un gran equipaje, ¿no es cierto? Y hemos heredado, hermanos, cosas por naturaleza o por adquisición, costumbres, hábitos. Nosotros heredamos de dos maneras. Yo heredo por naturaleza, ¿no? Heredo lo genético, ¿cierto? Hemos heredado genéticamente el color de piel de la mamá, del papá, el pelo, la forma, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero también heredamos en lo espiritual, que son bendiciones o maldiciones. Pero también heredamos cosas por adquisición, porque yo aprendí en mi casa, tomé hábitos. Aprendí de mamá o de papá o de mis abuelos con quien yo vivía, yo aprendí hábitos, costumbres, que esas son herencias psicológicas, que son aprendidas, conductas aprendidas. Aprendimos a mentir en nuestra casa, ¿no es cierto? Dile que no estoy, ¿no es cierto? Ahí aprendimos. Entonces, ¿qué son las cosas que nosotros heredamos? En generaciones, hermanos, en maldición y en bendición. Hemos heredado, muchos hermanos, muchas veces el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, el adulterio, la fornicación. Son herencias que vienen por generaciones. Y nosotros nos conformamos a esto. Ah, no, si en mi familia siempre pasa lo mismo. Ah, no, sí. Proverbios dice que de tal palo, tal astilla. Eso dice Proverbios. De tal palo, tal astilla. Entonces, ¿qué son las cosas que nosotros hemos heredado? Y podemos identificar en nuestras vidas esas características. A veces hemos heredado la ira del papá o de la mamá, o el enojo, o el resentimiento, la amargura. Es por herencia. Y esas herencias muchas veces vienen por generaciones, hermanos, pero también son culturales. Son herencias culturales también. La melancolía, por ejemplo, Chile es un país melancólico, es un país depresivo. Chile es un país que no sabe disfrutar la vida, porque somos melancólicos, somos depresivos por cultura. Y nosotros nos acostumbramos a esto. Por eso tenemos altos índices de suicidio. Y nos acostumbramos a esto. Son esclavitudes, hermanos. Yo no me puedo conformar a lo que yo heredé. A los enemigos que tenían mis padres o mis abuelos, yo no los quiero en mi vida. Pero muchas veces nos conformamos con esos enemigos. Los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Porque nos acostumbramos a vivir como esclavos. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Cuando salió de la esclavitud, hermanos, y entró a su tierra prometida, seguían viviendo como esclavos. Porque no se renovaron. Seguían abusando del más pobre, del más débil, y cometían todo tipo de injusticia. Porque ¿a dónde las aprendieron? En Egipto. Fueron más de 4 o 5 generaciones en esclavitud. Y ellos aprendieron todo eso en Egipto. Entran a su tierra prometida, pero siguen viviendo como esclavos. Porque no hay una renovación en su mente, no hay una transformación en lo profundo del corazón y todavía caminan con esclavitudes, con herencias que nos atan y que nosotros nos conformamos, hermanos. Nos conformamos a esos temperamentos agresivos o depresivos, o indiferentes, apáticos,
Y decimos, no, sí, mi mamá era así, mi papá era así, pero yo no lo quiero en mi vida. Y tenemos que romper con estas cosas en nuestras vidas. Herencias. No, es que mi abuela también era así. Entonces yo tengo que romper con esto porque son esclavitudes, no me dejan caminar en libertad en Cristo Jesús y mucho menos entender o alcanzar los propósitos que Dios tiene para con tu vida y con mi vida. Entonces yo tengo que romper, hermanos. Venimos de generaciones con alcoholismo. El padre alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, o violentos, o cualquier tipo de adicciones. La violencia, el hijo violento, la hija violenta y la nieta y así vamos. Y va generación tras generación y nosotros nos conformamos a esto, a la violencia. Nos conformamos a la violencia, nos conformamos al abuso verbal, físico o sexual. Porque viene de generación en generación. La mentira. Somos mentirosos muchas veces porque aprendimos a ser mentirosos. Lo aprendimos y eso se ha hecho un hábito y una esclavitud. Hay gente que miente sin necesidad. Y eso es una esclavitud, es una atadura. Inventan cosas. Es una esclavitud, es algo que me está atando a sobornar. Sobornamos, muchas veces chantajeamos a otros, amenazamos. Pero yo lo aprendí a ser manipuladores. De una u otra forma voy a conseguir lo que quiero, haciéndome la víctima, la loca o la agresiva, pero lo que quiero lo consigo. Y eso lo aprendimos a ser manipuladores, pero lo hemos tomado como un estilo de vida. Yo soy así. No, hermanos, yo ya no podemos conformarnos a que yo soy así. Yo quiero ser como Cristo. Y esa es nuestra meta de vida, hermanos. Que Cristo sea mayor en nuestro corazón, que en nuestro carácter, en nuestra personalidad, se vea Cristo. De eso se trata el crecimiento. De eso se trata el discipulado, recibir palabra de Dios, ministraciones. Se trata de que la persona de Cristo se haga mayor en mi vida. Que cuando la gente nos mire, nos vea, puedan ver a Jesús. El mundo necesita ver a Cristo. Y no lo ve en un evento, lo ve en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, en nuestro caminar. Entonces, hermanos, ¿qué son las esclavitudes que nosotros todavía tenemos y no hemos conformado en esa esclavitud? No hemos conformado a caminar, hermanos, de una manera que no es de la manera de Dios. No es lo que estuvo en el corazón de Dios para nuestras vidas. Por eso Cristo vino a redimir todas las cosas. Cristo vino a redimir nuestra vida. No a cambiar el pasado, yo ya no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi hoy. Hoy yo quiero cambiar, hoy yo quiero ser transformada. Hoy, Señor, yo quiero ser libre de la esclavitud, de esto que yo heredé de mamá o de papá o de mi abuela, de quien haya sido. Señor, yo no lo quiero más en mi vida. Hay cosas buenas que hemos heredado y gloria a Dios, pero hay otras que no son buenas. Y yo necesito sacarlas de mi vida, desarraigarlos totalmente de mi vida. Entonces, hermanos, ¿qué son esas debilidades que nosotros hemos heredado? Ezequiel 18:2. Ezequiel capítulo 18, verso 2. Exacto. La amargura. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la amargura. El estilo de vida de los padres afecta a los hijos, de una o de otra forma. Las decisiones que tomamos en la vida, hermanos, traen consecuencias sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a ser consecuentes con la vida, ser consecuentes con nuestras acciones. Toda decisión que yo tome o acción que yo haga va a tener una consecuencia. Y entonces por eso dice este refrán en Ezequiel: los padres comieron las uvas agrias
y los hijos tienen la amargura, las consecuencias. Entonces, hermanos, ¿qué cosas nosotros somos frutos a veces de las malas decisiones? Hemos experimentado dolor, hemos experimentado tantas cosas dolorosas en nuestro corazón por las malas decisiones que tomaron. Ahora no se trata de juzgar a nuestros padres, de juzgar a otros, porque nuestros padres no dieron lo que recibieron ¿de quién? De sus padres, y sus padres de sus padres, son generaciones. Ahora, hermano, no se trata de juzgar, se trata, hermanos, de que yo puedo hacer algo diferente en mi historia. Señor, yo no quiero repetir la historia de mi familia. Yo quiero escribir mi historia contigo, Jesús. El Señor hace una historia nueva con nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios. Nosotros podemos escribir una historia, tú puedes hacer una historia diferente en tu vida y en tus generaciones futuras. Y a veces nos resignamos a que no, es que ya está todo perdido. No, hermanos, eso es para los que no están con Cristo. Pero los que estamos en Cristo podemos escribir una historia nueva y diferente. Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a veces hemos experimentado la amargura de las decisiones de otros. Pero el Señor vino a sanar, a liberar, a restaurar nuestras vidas. Y si hemos cometido errores y estamos viviendo las consecuencias, Señor, yo te pido perdón, pero quiero que te glorifiques en lo que hoy yo estoy viviendo, que tú transformes, Señor, porque para los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas tienen propósito, hermanos, todo, nada es en vano. Lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Si estamos en Cristo Jesús y le damos la autoridad a Cristo en estas áreas de nuestra vida, el Señor va a hacer lo nuevo, porque Él es fiel, porque Él es soberano sobre nosotros. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces tenemos esperanza de vida. Para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Todo puede ser hecho nuevo. Números 14, 18, y vamos a ir al receso, ¿sí? Números 14, 18. Maldiciones generacionales. Entonces dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente el culpable, hay consecuencias de vida. Hay consecuencias de mis malas decisiones, ¿no? Entonces, pero hermanos, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta las cuartas generaciones. Incluso, hermano, hay maldiciones que llegan hasta las 10ª generaciones. Si leemos Levíticos, hay maldiciones que llegan hasta las 10ª generaciones. Hermanos, el Señor corta esas ataduras en nuestras vidas. ¿Cuáles son las maldiciones que tú ves que has heredado y que tú lo repites o se repite en tu familia? Se repite sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cuáles son esas maldiciones? Hermanos, la gracia de Dios, Dios tardo para la ira y grande en misericordia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es derramada sobre nuestras vidas. Si la gracia y la misericordia de Dios no ha sido derramada en nosotros, hermanos, no estaríamos donde estamos. ¿En qué condición estaríamos si la gracia de Dios no hubiera sido derramada sobre nuestras vidas? Pero tenemos que romper con ataduras y maldiciones en nosotros. ¿Cuáles son? Yo te pido que tú ahí pienses y preguntes al Señor, ¿cuáles son esas ataduras? Esas maldiciones que yo que las vengo arrastrando, esas situaciones, comportamientos que venimos arrastrando y no lo queremos en nuestra vida, porque sabemos que nos destruye y sabemos que no viene de Dios.
Entonces, a veces estamos orgullosos, hermanos, lamentablemente estamos orgullosos de maldiciones que hemos heredado. No, si en la familia todos somos buenos para el copete. ¿No? Es una maldición. Los chilenos, las madres solteras, las hijas, el divorcio, las separaciones, el adulterio, la fornicación, y lo hemos normalizado. Hemos normalizado la fornicación. Esta sociedad normalizó la fornicación. Siempre ha existido, pero hoy está normalizada. Es normal que los niños, los jovencitos de 14, 15 años ya se acuesten con su novia o su novio, porque lo normalizamos. ¿Perdón? Exacto. La campaña del SIDA, te entregan preservativos. O cualquier niño va y compra en los kioscos un preservativo, porque normalizó la fornicación. Ahora Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo ni no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en mis criterios humanos, en mis argumentos, en mis pensamientos, no siempre quiero hacer la voluntad de Dios. Porque se opone. Y busco argumentos para justificar. Es que son jóvenes. Es que todo lo hacen. Es que si no lo dejo en la escuela le van a hacer bullying. Pero le estamos destruyendo la vida. Entonces no podemos, hermanos, normalizar las maldiciones, el pecado en nuestras vidas. No lo puedo normalizar. No es nuestra herencia en Cristo Jesús. Entonces no podemos conformarnos con lo que yo ya viví o estoy viviendo o experimenté, porque bueno, mi familia lo hizo y todo el mundo lo hace y estamos acostumbrados a que las cosas son acá así. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que romper con esas ataduras en nuestras vidas. A veces, hermanos, también estamos cargando con maldiciones que fueron sobre nuestras vidas, palabras dichas, cosas que nos dijeron y que muchas veces, hermanos, se dijo en una carga emocional, se dijo en un momento de injusticia o de enojo, pero esas palabras muchas veces nos ataron. Muchas veces, hermanos, nos dijeron que éramos unos desgraciados, que no servíamos para nada. ¿Sí o no? Esa es una maldición, hermanos. Que nunca íbamos a lograr algo en la vida. Nos ató y nos condicionó. Vas a ser igual que tu padre, qué sé yo, y todo lo demás, ¿no? Y te ató. No, vas a ser igual que tu mamá, que... ¿no? Y nos ha atado. Palabras que fueron declaradas sobre nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo no te mueres de una vez? Te va a ir mal. Ojalá que te quiero ver revolcándote en la tierra. Son palabras, hermanos, que han marcado nuestras vidas y que nos han condicionado. Y que muchas veces, hermanos, esas palabras no vinieron de afuera, estaban dentro de nuestra casa. Y yo tengo que romper con esas palabras, esas ataduras, porque no es lo que Dios a mí me heredó. Y muchas de esas palabras, hermanos, hoy en día nos condicionan en nuestro caminar, en las decisiones de la vida. Aún, hermanos, nos condicionan en nuestra relación con Dios, porque nos hacen ver a un Dios tan injusto, a veces tan lejano, o tan indiferente a lo que yo estoy viviendo. Porque lo que yo vi en mis autoridades, la primera autoridad que nosotros tuvimos fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces la primera imagen o concepto que yo tengo de autoridad, yo lo reflejo en Dios. ¿Cómo vemos a Dios muchas veces? A veces vemos a un Dios castigador, o un Dios indiferente, o un Dios injusto muchas veces. Estas ataduras, hermanos, se tienen que romper.
para que nosotros veamos a Dios en libertad y podamos ver nuestras vidas en libertad. Palabras que fueron dichas por nuestros amigos, o mejores amigos muchas veces. Traiciones, desilusiones, y que han entrado a lo profundo de nuestro corazón, hermano, y se ha convertido en una maldición, en una atadura en nuestras vidas, que no nos dejan que avanzar. Y pensamos y creemos que la vida es así, y nos conformamos a vivir, como hemos visto en las enseñanzas pasadas, a ser ambiguos, con dos verdades a la vez. Lo que yo creo de mí, lo que Dios me dice, pero yo no puedo vivir más en esa ambigüedad, en esa confusión. Hay una verdad, y es la verdad de Cristo. Y esa es la verdad que yo tengo que buscar y entender para mi caminar, que es toda la vida, hermanos, hasta que Cristo venga o yo vaya a su presencia. Pero es toda nuestra vida ese caminar en ser libres y llegar a la perfección con Cristo Jesús. ¿Amén? Bien, seguimos entonces. Entonces tenemos que romper con las maldiciones generacionales. Tenemos que romper con las palabras dichas sobre nuestras vidas, declaraciones que hicieron a nuestras vidas, ¿no? Puede haber sido miembros de nuestra familia, a veces en la escuela, los amigos, ¿no es cierto?, o maestros, o compañeros de trabajo, o algún jefe, alguien, ¿no?, que declaró algo en contra de nuestras vidas y que se puede transformar, hermanos, en una maldición en nosotros. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En las palabras. El poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras, en la lengua, en lo que nosotros declaramos, hermanos. Nuestras palabras tienen autoridad porque somos creación de Dios. Entonces la palabra tiene autoridad precisamente por ser creación de Dios. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos sobre otros. Quizás a veces en nuestro enojo o en nuestra injusticia o el dolor, a veces llegamos y largamos cosas, llegamos y hablamos cosas, pero yo tengo que reconocer que estuvo mal y me tengo que arrepentir y pedir perdón a Dios y cortar esa palabra que yo declaré sobre la vida de la persona, porque por lo general lo hacemos en situaciones de enojo, de injusticia, en situaciones a veces cuando estamos dolidos por algo o hay cansancio en nosotros, estamos saturados y llegamos y largamos las palabras, hermanos. Hay que romper con esas cosas, y si yo sé que maldije a alguien, herí a alguien o lo até con mis palabras, yo tengo que confesar ese pecado, ¿no? Pedir perdón a Dios. Y si es necesario pedir perdón a las personas, ¿no? Porque eso importa. ¿Por qué, hermanos? Porque el pedir perdón es caminar en humildad. Pedir perdón es caminar en humildad. Porque yo estoy reconociendo que yo fallé. Ahora, a mi orgullo no le gusta eso. Ah, que voy a ser tonta, que voy a andar pidiendo perdón. Y voy a ser la que siempre, si yo no tengo la culpa, y tengo argumentos, ¿no? Y porque yo no lo causé, y porque a esa persona le gusta, y porque esa persona no cambia, argumentos. Y eso es orgullo. Entonces el orgullo no deja reconocer mis debilidades o mis malas acciones. No deja. Entonces yo necesito pedir perdón a la persona, pedir perdón a Dios, y cortar esa palabra, quebrar la palabra que yo declaré sobre la persona en enojo, en injusticia, porque se puede transformar en una maldición. Entonces, ¿qué es lo que han declarado sobre mi vida? ¿Qué son las palabras que declararon sobre mí y me han condicionado? Y que se ha transformado en una atadura en mi vida. Yo necesito cortar y romper esa maldición sobre mi vida. ¿Qué es lo que yo declaré sobre otros? ¿No? Y que ha quizás atado a otro o ha maldecido a otros. Yo necesito arrepentirme de ese pecado y pedir perdón a Dios y cortar. Hermanos, el orgullo no nos deja caminar en libertad. El orgullo nos condiciona, porque siempre queremos aparentar
que somos buenos, que somos perfectos, que no tenemos falla y que somos los mejores. Ese es el orgullo, hermano. Nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nos cuesta reconocer el dolor incluso a veces de nuestro corazón. O nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda o que hay áreas de mi vida que yo no sé cómo caminarla y necesito que otro me ayude. Necesito reconocer que no sé todas las cosas y necesito ser enseñada. Pero el orgullo no permite, porque siempre quiero mostrar una apariencia buena, que soy perfecta, que no cometo errores. Y eso es mentira, hermanos, porque cometemos errores, no somos perfectos. Ahora, hermanos, muchas veces el enemigo nos hace creer de que tenemos que mostrarnos así perfectos, que nadie tiene que darse cuenta de lo que yo viví, de lo que yo pasé o de las áreas de debilidad de mi vida, ¿no? Ahora, hermanos, muchas veces nos escondemos y muchas veces vivimos condicionados, porque el enemigo es experto en acusar y en condenarnos, ¿no? Y muchas veces, hermano, el orgullo nos condiciona a ser perfectos. No, es que a mí nadie me puede ver en esta falla, nadie me puede ver en esta debilidad, porque me quiero mostrar perfecta. Pero si yo supiera, hermanos, que nadie me va a ver, que nadie se va a dar cuenta, seguramente cometería el pecado. Seguramente lo haría. Porque cuidamos nuestra apariencia, cuidamos nuestra integridad o reconocimiento, lo que sea. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestro corazón está el engaño. Eso se llama engaño del corazón. De que nadie vea, pero muchas veces, hermanos, caminamos en astucia. Caminamos en astucia. Entonces, ahora, si yo supiera que hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos por el tema del abuso de las violaciones en las universidades, y hay un alto índice de violaciones dentro de las universidades. Y se hizo un estudio, y se le preguntó a los estudiantes, si tuvieras la oportunidad de violar a una chica y no recibieras ninguna consecuencia, ¿violarías a la chica? La respuesta fue sí. Sí. Si yo no voy a tener consecuencias, yo la violo. ¿Me entiende? Porque la maldad ya está sembrada en el corazón. Fue un porcentaje altísimo, yo creo que del 100% fue como un 85%, muy alto. Y la raíz venía de la pornografía, porque la pornografía es lo que genera las violaciones, el abuso, es la pornografía. ¿Sabes tú que una persona que es adicta a la pornografía demora 10 años en restaurar su mente? A diferencia que una persona que es drogadicta en cualquier adicción, alcoholismo o cualquier tipo de droga, en un año se desintoxica. Pero la pornografía, hermanos, demora 10 años en reestructurar nuevamente la mente de la persona. Porque la pornografía va directo a la mente. ¿Entiende? Por eso nosotros tenemos que filtrar lo que vemos, lo que escuchamos. Porque va a nuestros pensamientos, hermano, a la estructura. Y en la estructura de mi mente es donde se va a determinar mi vida. Cómo yo camino, cómo yo decido, cómo yo determino. Entonces, hermanos, si nosotros no fuéramos consecuentes no fuéramos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, seguramente cometeríamos pecados y aberrantes. Yo tengo que entender, hermanos, que muchas cosas de mi corazón tienen que ser transformadas y redimidas en nuestras vidas. Entonces, a veces no queremos pecar por la apariencia, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Pero el pecado ya está en mí, ya está en mi mente, ya está en mi corazón. Todo pecado comienza en la mente, hermanos. Antes de hacer algo, nosotros lo pensamos. Nadie peca a ciegas. Nadie dice,
No me di cuenta lo que hacía. ¡Ay, el diablo metió la cola! No, hermanos. Yo antes de hacer algo la pienso. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 5? Que cada uno es tentado, Santiago 2, cada uno es tentado de su propio concupiscencia, deseo, malo deseo. Entonces el enemigo sabe dónde va a presionarnos. Ahora yo tengo que ser consciente cuáles son las áreas de vulnerabilidad y debilidad de mi vida. Y necesito que aquella persona que me pastorea, que me discipula, lo sepa, porque me va a ayudar. Pero el orgullo dice que nadie lo vea, que nadie se entere. Hoy con lo que yo lucho, hermanos, son realidades de nuestras vidas. Entonces, porque cuando yo lo saco a luz, Satanás automáticamente pierde la autoridad y el derecho sobre esa área de mi vida. Por eso, hermano, es importante caminar en luz y en verdad. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, de nuestro corazón, que todavía hay luchas internas, todavía hay ideas y pensamientos y cosas que yo quiero hacer, pero por temor a la consecuencia no lo hago. No, hermano, yo no lo tengo que hacer por temor a Dios. No temor al hombre, al que dirán, o para no perder mi estatus. Porque a veces cuidamos más en el orgullo, cuidamos más nuestro estatus, nuestra integridad. Y ¿sabes algo? Cuando te toca la integridad, uy, se te viene el mundo encima. Claro, porque estábamos orgullosos de quién éramos, nuestra perfección. Pero hermanos, ¿sabes? Todo se tiene que morir en nuestras vidas. Todo. Lo bueno y lo malo. Todo tiene que ser entregado a Cristo. A veces estamos orgullosos de nuestra integridad, pero ¿qué pasa en lo profundo del corazón? ¿Con qué cosas luchamos? ¿Qué son las cosas que estamos arrastrando y que me presionan? Y que muchas veces tienen que ver con las maldiciones generacionales, porque hemos aprendido hábitos en nuestra familia, hemos aprendido conductas en nuestras familias. Entonces yo tengo que romper. Proverbios 26:2. Uy, pasó rápido la hora, ¿eh? Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Los padres comieron la uva agra y los hijos tienen la amargura. Las maldiciones, hermanos, vienen de nuestras generaciones, o de alguna mala decisión, o de alguna puerta que yo abrí. Por eso, hermanos, tenemos que tener nuestras puertas cerradas, tenemos que tener cuentas claras con Dios. Y en ninguna área de nuestras vidas nosotros nos podemos dar licencia, porque en lo que yo me dé licencia, el enemigo va a hacer uso criminal de la autoridad que le damos. Porque la maldición, hermano, está a la puerta. Es como si estuviera ahí y nosotros tenemos la puerta cerrada. Entonces sabemos que hay un enemigo del otro lado que me quiere robar, me quiere destruir. Entonces yo acá me cuido, acá estoy segura. Pero si yo abro la puerta, el enemigo va a entrar y va a hacer uso criminal de la autoridad que le damos. Entonces tenemos que ser consecuentes. No podemos abrir puertas, hermanos, en nada. En todo tenemos que caminar en temor de Dios. Las zorras pequeñas contaminan y destruyen la viña. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Porque lo que yo maldigo va a venir sobre mi vida también. Juicio siembro, juicio cosecho. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos. A veces juzgamos a una persona, hermanos, pero hay 3 dedos juzgándome a mí. Entonces no se trata de llegar y juzgar y condenar. Tenemos que ser cuidadosos, temerosos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué son las palabras que surgen de nuestras lenguas, de nuestras inseguridades? ¿Qué es lo que nosotros verbalizamos muchas veces, hermanos? Y son cosas que tenemos que romper. Recién yo hablaba con algunos hermanos, cuando oramos cortando maldición, la maldición se rompe y se corta, se quiebra la autoridad.
pero después yo tengo que trabajar con el hábito. No es un cambio por arte de magia, que, me oraron y yo ya cambié. Gloria a Dios si fuera así. Ya estaríamos todos en la presencia de Dios. Pero estamos todavía luchando y caminando. Entonces cuando me oran a mí, rompiendo la atadura y la maldición de enojo, de amargura, o de resentimiento, o de lo que sea, se rompe esa autoridad. Satanás no tiene más derecho en mi vida. Pero yo tengo que cambiar el hábito de vida. Por eso leíamos en las otras enseñanzas, Efesios 4, 22 al 24. Despojaos del viejo hombre, ¿no? Yo me tengo que despojar de esos hábitos viejos, de las ataduras viejas. Yo tengo que sacar todo eso. Me renuevo en la mente, pero me revisto de lo nuevo. Hermano, eso es un ejercicio del día a día. No es un evento en mi vida, no es una vez en la vida. Cada día yo necesito despojarme de cosas viejas, porque muchas veces vuelven otra vez, o yo permito, entonces yo necesito sacar, y de eso se trata la comunión con Dios. Señor, yo quiero sacar aquello que yo tomé que es viejo en mi vida, o que responde a viejas esclavitudes en mí. Señor, yo saco esto de mí, no lo quiero, y es un constante hasta que se rompe el hábito, y me renuevo en mi mente. ¿Y cómo yo renuevo mi mente, hermanos? Con la palabra de Dios. La mente no se renueva en una oración simple, no porque la oración no es poderosa, es poderosa, se le quita la autoridad al enemigo, pero la palabra de Dios es la que transforma mi vida. La palabra es el ayo. La palabra es mi tutor, el que me construye, el que me dirige en la vida. Nosotros estamos creciendo en el Señor. Es como cuando tú siembras un arbolito, ¿no es cierto? Y si no le pones un tutor, ese palito que le ponemos al lado, para que el árbol crezca derecho, el árbol va a crecer de cualquier forma. La palabra de Dios es ese tutor, eso dice Romanos. Es nuestro tutor. La palabra de Dios es la que a mí me edifica, me construye, me transforma. Ahora, si yo no leo palabra de Dios, vuelvo a tomar lo viejo. Vuelvo a los viejos hábitos, vuelvo a las viejas costumbres. Entonces yo necesito palabra de Dios, que es la que me construye, me edifica. La palabra es el ayo, el tutor en mi vida, la que me construye. Entonces yo quebro la maldición, el Señor obra, el Señor rompió, Jesús llevó la maldición en la cruz, hermanos. Y toda autoridad y derecho que Satanás tenía le fue quitado, entonces ya está hecha la obra en los cielos. Pero en la tierra yo tengo que caminar, yo tengo que trabajar mi tierra, tengo que labrar la tierra. Y eso es mi trabajo personal. Nadie lo puede hacer por mí, ni Dios lo va a hacer, porque es mi responsabilidad, como yo quiero caminar. Entonces, hermanos, tenemos que romper con ataduras y maldiciones. Cristo, hermanos, Gálatas 3:13, no sé si está ahí, Gálatas sí, 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano, yo ya no tenemos que vivir más bajo maldición, fue quebrada. Ya está la victoria hecha, consumado es, ya la obra está hecha, la obra es completa en nuestras vidas, pero acá yo tengo que caminarlo, como dice la alabanza, en la tierra como en el cielo. Yo tengo que bajar el cielo acá. El cielo tiene que bajar a mi casa. El cielo tiene que bajar en mi trabajo. El cielo tiene que bajar en donde yo esté y con quien yo esté. Porque la obra ya está hecha en la cruz, entonces ya no hay maldición. Pero hay hábitos que tengo que romper y tengo que quebrar. Y si hubiera alguna, yo la tengo que romper en el nombre de Jesús. Y cortar esa atadura sobre mi vida. Hermano, Jesús soportó toda maldición. Llevó todo el pecado, llevó todo el dolor, todas las injusticias. Todo fue llevado en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, como dice la alabanza del temor. El temor al hombre, hermanos, ata nuestras vidas, nos condiciona. El temor al hombre es qué van a pensar de mí si yo digo tal cosa.
¿Qué van a pensar de mí si yo lo cuento? ¿Qué van a pensar de mí si yo pido ayuda? El orgullo, el temor al hombre pone lazos sobre mi vida, me condiciona. Pero el temor a Dios me hace caminar en luz, en transparencia, en la realidad de mi vida. Esto soy, Señor. Esta es mi realidad. Yo necesito que sigas haciendo la obra. Ayúdame a luchar con estos hábitos que tengo. Señor, yo no quiero más estos enemigos de mi vida. ¿Cuáles son los enemigos que tenemos que enfrentar cada día, hermanos? Tenemos que enfrentar nuestros Goliat, los Goliat de mi corazón. Yo tengo que enfrentarlos. Ahora no es en mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Eso es para nuestros enemigos. Ahora, hermano, mi enemigo no es el vecino, no es mi hermano o mi familia, no son mis enemigos. Mis enemigos son los enemigos del corazón. Los enemigos, las maldiciones generacionales. El enemigo, Satanás, que ha querido robarme y destruirme desde el principio, desde que fui gestada en el vientre de mi madre. Satanás ha tratado de una y otra forma robarnos, destruirnos. Pero esos enemigos, hermanos, fueron avergonzados en la cruz. No tienen más derecho, no tienen más autoridad sobre nuestras vidas. Entonces vamos a cortar ataduras y maldiciones. Pero después trabajamos con los hábitos. Me despojo del viejo hombre, me renuevo en la mente y me revisto del nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Tengo que tomar los hábitos de Cristo. Ese es el hábito, la palabra de Dios, revestirme de la palabra de Dios. Y hermano, eso es una lucha constante, es constante hasta que logro victoria. A veces nosotros queremos lo mágico. Ya me oraron y ya cambié. No, hermano. Yo necesito seguir caminando y perseverando. Lo que pasa es que a veces somos medio flojitos, queremos todo fácil. Queremos ser como la sopa de 3 minutos. ¿No? Rápido. Yo cuando llego con hambre en la noche, una sopita, agüita hervida y listo. En 3 minutos, 5 minutos ya me la comí. No, no es así la vida. Hay que trabajarlo. Entonces, hermanos, vamos a romper maldiciones y ataduras, pero vamos a trabajar con los hábitos. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que anhelamos, hermanos, caminar en la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que yo camine con Él y viva en su verdad, en su amor, en su justicia. Esa es la buena voluntad de Dios. Y eso es agradable y es perfecto. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y vamos a cortar con ataduras y maldiciones sobre nuestras vidas. Si te viene algo a tu mente, ahí en tu corazón, algo que recuerdas de antes, del pasado, cosas que te dijeron, o que tú ves que en tu familia se está repitiendo, en tus hijos, es tiempo de cortar esa atadura y quitarle la autoridad y el derecho que han tenido sobre nosotros. Y tomar nuestra herencia de vida. Porque para los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Todo, todo, hermano. No hay nada que quede fuera del alcance de Dios. Y si todavía luchamos con el orgullo, saquemos luz y seamos libres. Padre, queremos darte gracias en este tiempo primeramente, Padre. Gracias por la obra de la cruz, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque por medio de Jesucristo hoy nosotros tenemos vida y vida nueva, Señor. Gracias porque nos has alcanzado, Señor, y nos has librado de tanto, Señor.
porque no sé dónde estaríamos si tu amor, Señor, y tu verdad no nos hubiera alcanzado, Señor. Gracias. Y Señor, en el nombre de Jesús queremos romper con ataduras en nuestras vidas. Señor, con esclavitudes, donde todavía arrastramos cosas en nuestras vidas que Señor, no sabemos muchas veces cómo ser libres, Padre, pero la libertad ya la tenemos en Cristo. Señor, en nuestras capacidades humanas no podemos, pero en ti sí podemos, Señor. En ti hay victoria, Señor, en ti hay salvación, Padre. Tú venciste en la cruz, Señor. Tú, Señor, avergonzaste a los enemigos. Los expulsaste y los avergonzaste públicamente, Señor. Y ya no hay nada que nos condene, ya no hay nada que nos acuse, porque en ti estamos, Señor. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús queremos cortar con estas ataduras sobre nuestras vidas. Dile ahí en tu corazón, ¿cuáles son esas ataduras? Dile al Señor cuáles son esas maldiciones que tú estás arrastrando. Dile, Señor, yo veo el alcoholismo en mi familia, o veo, Señor, la inmoralidad, o veo, Señor, la amargura, el resentimiento, o veo la miseria, la pobreza, la escasez, el estancamiento, o enfermedades. Señor, queremos romper con ataduras. Señor, con todo lo que hemos arrastrado de nuestras generaciones. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos, Señor, con toda atadura sobre nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo corto toda atadura sobre mi vida. Dile ahí cuáles son esas ataduras. Córtalas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, no nos conformamos con caminar en esclavitud. No nos conformamos a caminar, Señor, con maldiciones sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo corto toda maldición sobre mi vida. Corto toda maldición generacional, Señor. Desde donde hayan venido, Señor, yo las corto en el nombre de Jesús. Y las corto de la primera, cuarta generación y hasta la 10ª generación. Sean quebradas esas maldiciones ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hábitos que tomamos, Señor, que lo tomamos como costumbre en nuestra familia. La contienda, la pelea, la amargura, la irresponsabilidad. Ahora, Señor, rompemos con toda cultura, Señor, con toda herencia de machismo, de feminismo, Señor. En el nombre de Jesús, rompemos, Señor. Rompemos con toda injusticia, Señor, en nuestras familias. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con ataduras de que siempre se nos rompen las cosas, yo corto toda maldición de destrucción, de pobreza, de miseria. Toda maldición de bastardo, Señor, que ha venido por el alcoholismo, que ha venido por el abandono, por la orfandad, Señor. Cortamos esa maldición ahora. En el nombre de Jesús, toda maldición de orfandad se rompe ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición, toda atadura, Señor, se quebra ahora en el nombre de Jesús. Y, Señor, oramos, Señor, sobre nuestras generaciones. Para los que tienen sus hijos. Ahora cortamos sobre tus hijos esas maldiciones. En el nombre de Jesús, yo quebro, Señor, la maldición sobre los hijos. Todo lo que ellos hayan heredado se rompe ahora, se quebra en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre su vida herencia de vida. Herencia de bendición, lo nuevo, lo tuyo sobre ellos, y que ellos sean alcanzados por la verdad, sean alcanzados por el amor de Cristo, sean alcanzados, Señor, por tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, rompemos con hábitos viejos de nuestras vidas, esos hábitos que yo estoy cargando, Señor, y que veo que una y otra vez me llevan a fracaso, me llevan a estancamiento. Hoy yo los rompo en el nombre de Jesús. Esos hábitos a los que estamos acostumbrados o nos hemos resignado a que estén en nuestras vidas, yo rompo en el nombre de Jesús. Le quito autoridad a esos hábitos viejos en mi vida. Hábitos de enojo, de amargura, de indiferencia, de apatía. Ahora en el nombre de Jesús. Hábitos, Señor, de irresponsabilidad. Hábitos, Señor, de mentir, de manipular, de caminar en astucia, de caminar en orgullo, de caminar en apariencia. Yo rompo, Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y Señor, toda herencia que hemos recibido por cultura, Señor, de nuestras culturas, de dónde venimos, de la cultura de donde vienes, rompe esas herencias, rompe esas esclavitudes que han venido por generaciones. En el nombre de Jesús, de donde yo vengo, Señor, quebro esas esclavitudes. En el nombre de Jesús, rompo, Señor, la amargura, el resentimiento, el celo, la envidia. Se rompe en el nombre de Jesús. Se quebra en el nombre de Jesús. Todo celo, toda envidia. Ahora, en el nombre de Jesús, cortamos con la autoridad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos la verdad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, declaramos tu palabra sobre nuestras vidas. Declaramos palabra de bien, palabra de verdad, palabra de vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea lo que sea que hayan declarado sobre tu vida y que te ha atado, te ha confundido, te ha condicionado, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Se cancelan esas palabras sobre tu vida. Se cancela esa autoridad ahora. En el nombre de Jesús. Tú lo creíste, pero no es la verdad. Aunque lo hayas creído en tu corazón, no es la verdad. La verdad de Dios dice que tú eres hijo, que eres hija, amada, bendecida. En el nombre de Jesús, que tienes herencia de vida. Tienes una herencia con Cristo Jesús. Nosotros, Señor, hemos heredado de ti, Señor. Tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestra herencia. Señor, en ti estamos. Hay una naturaleza nueva. Hay una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Yo quiero lo tuyo, Señor. Yo quiero lo tuyo, Jesús. Dile, Señor, yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo tuyo. No quiero más lo mío. No anhelo más lo mío. Ni lo viejo, ni lo bueno, ni lo malo. Yo quiero lo tuyo, Señor. Yo quiero lo tuyo. Lo que hoy tú tienes para mi vida. Lo que hoy tú tienes para mí, Señor. Lo que tú quieres que yo camine. Lo nuevo. Ahora venga lo nuevo sobre tu vida. Viene lo nuevo sobre tu vida. Lo fresco. En el nombre de Jesús. Ríos de agua viva. La frescura del Espíritu Santo, Señor. Sobre cada vida, sobre cada corazón. La expectativa de vida. Señor, cuando abramos nuestros ojos mañana, podamos tener esa expectativa de que somos bendecidos. Somos bendecidos y que tenemos una herencia contigo y en ti estamos completos, no necesitamos nada de afuera, en ti está todo lo que necesita nuestra alma, todo lo que necesita nuestro ser está en ti, Señor. Obra, Señor, en milagros, obra en soberanía sobre nuestras vidas, renueva las fuerzas del que está cansado, levántalo, Señor, levántalo en nuevas fuerzas, renuévalas como el águila y aumentalas como el búfalo, en el nombre de Jesús. El que ha estado desanimado, anímalo, Señor, anímalo, Señor. Venga tu ánimo, venga tu esperanza, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los que han perdido la esperanza de que nada va a cambiar, de que sus hijos no van a ser alcanzados, hoy quebramos ese pensamiento y reclamamos nuestros hijos para ti. Yo los pido, Señor, para ti, Señor. Muéstrate a sus vidas y extendemos bendición sobre nuestras generaciones. Bendecimos a nuestros hijos, a los hijos de sus hijos, hasta los cuartos, hasta las décimas generaciones. Sean bendecidos, sean alcanzados por ti, Señor. Y Señor, ayúdanos a caminar en integridad, en ser verdaderos, en ser reales, y que tú vayas transformando nuestros corazones cada día. Que nuestra personalidad, lo que somos, sea transformado cada día ahí en el altar, en el lugar de intimidad, de comunión. Por medio de tu palabra haya transformación de vida. Sigue obrando en nuestras vidas. Perfecciónanos cada día hasta llegar a la medida de Cristo. Perfecciónanos, Señor. Señor, continúa tu obra en nosotros. Continúa tu obra en nuestras vidas. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando en mí. Sigue perfeccionándonos, Señor, en tu verdad y en tu amor. Gracias, Padre, porque libres somos en Cristo Jesús.
Libres somos en Cristo Jesús. Gracias porque en ti hay novedad de vida. En ti está lo nuevo, Señor. Está lo fresco, Señor. En ti está, Señor, nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos nuestra vida bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, Señor. Y que la presencia de tu Espíritu Santo camine con nosotros cada día, cada momento. Y aún cuando estamos en nuestras camas en la noche, en nuestro sueño, Espíritu Santo, ministra nuestro espíritu, nuestra alma. Sea tu presencia con nosotros. Y toda puerta que estaba abierta a la maldición, hoy se cierra en el nombre de Jesús. Se cierra toda puerta ahora, en el nombre de Jesús. Y declaramos puertas de salvación, en el nombre de Jesús. Puertas de salvación, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Toda honra y toda gloria es para ti, porque tú eres Dios y no hay otro Dios como tú. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos sanos, estamos libres, estamos restaurados, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a pedir al pastor René y al pastor Eugenio por allá. Vamos a orar por Angélica, darle las gracias a Dios, bendecirla, ¿verdad? Ya nos habíamos acostumbrado a estar con Angélica toda la semana, así vamos a seguir estando, amén. Vamos también, bueno, van a haber más instancias, ¿verdad? Amén. Y si Dios la tiene aquí en Calama, bueno, entendemos que ella está cuidando a su madre, pero hay un propósito más, Amén. lo entendemos de esa forma. Amén. Así es de que vamos a orar por Angélica. Extienda sus manos para acá, hermanos, hermanas, extiendan su mano. Le vamos a dar gracias a Dios, papito lindo. Usted es bueno, mi Dios. Usted es un Dios amoroso. Papito lindo, nos ha hablado claro, nítido. Y hay tantas cosas que muchas veces nos persiguen, mi Dios. A través de esta administración, de esta enseñanza, podemos entender, mi Dios, que sí, detrás vienen situaciones que nos vienen persiguiendo. Pero somos nosotros los responsables, mi Dios, en dejar que el Señor renueve nuestra mente a través de su palabra. Yo, mi Dios, soy voluntario a que esa mente sea renovada, estudiando tu palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Papito lindo, te damos gracias, papito, porque tú eres bueno. Oramos por la señora madre de Angélica. Bendígala, mi Dios. Bendiga a toda la familia. Sabemos que están todos ocupados muchas veces en ver los requerimientos de la mamá. Pero tú honras, mi Dios. Papito lindo, das larga vida, dice tu palabra. Si honramos a nuestros padres, mi Dios. Y nos va a ir bien en todo lo que hagamos, dice tu palabra.